Camila era sencilla, empleada doméstica en una mansión de un empresario del sector inmobiliario. Su vida seguía tranquila, con la rutina de trabajo y los pequeños sueños que guardaba en secreto. Todo estaba bajo control hasta el día en que se enamoró de su jefe, Rodrigo. Lo que parecía una atracción pasajera se transformó en algo más fuerte, más intenso, y pronto su vida dio un giro inesperado. Cuando sucedió lo inesperado y Rodrigo tomó una decisión radical, Camila se vio envuelta en un torbellino de emociones, decisiones difíciles y consecuencias que cambiarían todo para siempre. Lo que ocurrió después te dejará boquiabierto. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, deja un comentario aquí diciendo me gusta para que podamos traer más historias como esta al canal, y no olvides darle like y suscribirte al canal para recibir todos nuestros vídeos. Camila era una joven de 23 años, nacida y criada en los suburbios de una gran ciudad. Creció viendo a su madre luchar como empleada doméstica para mantener a la familia, mientras que su padre, un albañil, enfrentaba días difíciles entre el desempleo y trabajos esporádicos. Desde pequeña, aprendió que la vida no era fácil, pero eso no le impedía soñar. A pesar de los obstáculos, llevaba consigo una chispa en los ojos y una determinación que la impulsaba a seguir adelante. Trabajaba como empleada doméstica en la mansión de un empresario exitoso, Rodrigo Montenegro. La casa, símbolo de lujo y opulencia, contrastaba completamente con la pequeña casa en la que vivía con su madre y sus dos hermanos menores. Sin embargo, Camila no se dejaba intimidar por la diferencia de mundos. Hacía su trabajo con dedicación, cuidando cada rincón de la casa como si fuera suya. Todos los días, llegaba puntualmente a la Puerta de Hierro, vestida con su uniforme sencillo, y se lanzaba a la rutina de limpieza, organización y ocasionalmente, cuidando las comidas de la familia. A pesar de su posición, siempre se comportaba con discreción y humildad, manteniéndose casi invisible entre los miembros de esa familia que parecían vivir en un universo lejano. La casa era inmensa, con ventanas de vidrio que reflejaban el sol de la mañana y pasillos que hacían eco del sonido de los pasos. Todo allí era impecable, pero vacío de calor humano. Camila lo notaba, aunque nunca decía nada. Para ella, cada mueble pulido, cada candelabro brillante, era una prueba de que el dinero podía comprar comodidad, pero no felicidad. Aunque estaba satisfecha por tener un empleo que ayudaba a mantener a su familia, a veces no podía evitar reflexionar sobre cómo la vida parecía desigual. Mientras ella luchaba por cada centavo, había quienes vivían rodeados de excesos, pero sin la sonrisa que ella compartía con los suyos en casa. En los primeros meses, Camila mantenía su atención exclusivamente en el trabajo. Pero, poco a poco, empezó a observar a las personas que vivían allí. El empresario Rodrigo era una figura imponente, siempre apurado y con una expresión seria. Mariana, su esposa, era una mujer elegante, con mirada distante y siempre ocupada con reuniones sociales o compras. Camila no se involucraba en las dinámicas de la familia, pero bastaba con mirar a Rodrigo para darse cuenta de que había algo en su postura que desentonaba con el brillo que lo rodeaba. Parecía cargar con un peso invisible, como si el éxito que todos veían por fuera no fuera suficiente para llenar el vacío que sentía por dentro. Aún así, Camila nunca imaginó que su vida, tan simple y despretensiosa, pudiera cruzarse de manera más profunda con la de ese hombre. En ese momento, ella era solo una empleada doméstica, en silencio, pasando el trapo por el frío suelo de la mansión mientras el mundo a su alrededor parecía ajeno a su existencia. Rodrigo Montenegro era un hombre de 42 años, dueño de una de las empresas de construcción más grandes de la región. Su trayectoria de éxito era admirada por todos, pero la realidad que se ocultaba detrás de la imagen pública era muy diferente. Casado desde hacía 15 años con Mariana, una mujer de apariencia impecable y ambición inquebrantable, vivía un matrimonio que, hacía mucho tiempo, no tenía ningún rastro de amor o complicidad. En la mansión donde vivían, Mariana era el retrato de la perfección social, anfitriona de eventos sofisticados y asidua asistente a los círculos más prestigiosos. Sin embargo, Rodrigo sabía que el matrimonio se había convertido en una asociación fría, donde los intereses financieros y la apariencia pública valían más que la relación en sí. Sentía que, para Mariana, él era más un símbolo de estatus que un marido. La distancia emocional entre los dos era evidente. Mariana, con su agenda llena de compromisos sociales, rara vez pasaba tiempo con Rodrigo. Cuando estaban juntos, las conversaciones giraban en torno a temas superficiales, contratos, apariencias y el próximo evento a organizar. Rodrigo, que dedicaba gran parte de su vida al trabajo, se veía cada vez más aislado, como si su propia casa fuera solo un espacio físico,
sin ningún vestigio de hogar. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, Rodrigo llevaba un sentimiento de vacío que ni sus mayores logros profesionales podían llenar. Sabía que algo faltaba, pero aún no podía identificar qué era. Y fue en este escenario de desconexión emocional que Camila, con su sencillez y espontaneidad, comenzó a llamar su atención, aunque de manera sutil e inesperada. Los días en la mansión seguían un patrón predecible, y Camila se aseguraba de mantenerse invisible a los ojos de la familia Montenegro. Su trabajo era impecable, pero sabía que ser discreta era clave para mantener su posición. Sin embargo, pequeños momentos empezaron a romper la barrera entre ella y Rodrigo. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Un día, mientras organizaba la oficina de Rodrigo, Camila notó un portarretratos caído en una esquina de la mesa. Sin pensarlo mucho, lo puso en su lugar. Al hacerlo, se dio cuenta de que era una foto antigua de Rodrigo y Mariana, probablemente tomada en los primeros años de su matrimonio. Era evidente, por la expresión de ambos, que esos tiempos de felicidad genuina ya habían quedado atrás. Esa tarde, Rodrigo entró en la oficina, mientras Camila aún terminaba el trabajo. No dijo nada, pero se detuvo por un instante, observando la mesa organizada. Sus ojos cayeron sobre la foto en el portarretratos. Un breve suspiro escapó, casi imperceptible, pero suficiente para que Camila lo notara. Ella, por instinto, desvió la mirada y siguió limpiando, pero sintió que ese momento había establecido algo nuevo, aunque no sabía exactamente qué. Con el paso de los días, hubo otros encuentros inesperados. Camila, cargando una pila de toallas, se cruzó con Rodrigo en el pasillo. Él estaba al teléfono, discutiendo un contrato importante, pero hizo una breve pausa para dejarla pasar. Al hacerlo, sus miradas se encontraron por un segundo más de lo necesario. Fue un instante fugaz, pero que quedó en la memoria de ambos. Otro día, mientras Camila preparaba el desayuno, Rodrigo entró en la cocina más temprano de lo habitual. Parecía agotado, con el traje desajustado y la mirada cansada. Camila estaba concentrada en cortar frutas, pero sintió su presencia. Al terminar, colocó el plato en la mesa con un cuidado que llamó su atención. Rodrigo notó el gesto simple, pero lleno de dedicación. Era un contraste evidente con la frialdad mecánica con la que Mariana, en raras ocasiones, lo trataba. Esos pequeños encuentros fueron el inicio de una conexión silenciosa. Sin palabras ni gestos extravagantes, Camila y Rodrigo comenzaron a percatarse de algo que los unía, aunque ninguno de los dos tenía el valor de admitir o entender lo que estaba surgiendo entre ellos. Conforme pasaban los días, la atmósfera en la mansión comenzó a cargar una tensión silenciosa, invisible a los ojos de Mariana, pero evidente para Camila y Rodrigo. Él empezó a observarla desde lejos, notando detalles que antes pasaban desapercibidos: la forma en que se recogía el cabello mientras trabajaba, la expresión concentrada al doblar la ropa o la sonrisa discreta cuando saludaba a los demás empleados. Camila, por su parte, no podía evitar la inquietud que sentía cada vez que Rodrigo estaba cerca. Cuando él entraba en una habitación, el aire parecía cambiar. Ella intentaba ignorarlo, manteniendo el enfoque en su trabajo, pero había algo en la forma en que la miraba que hacía que su corazón latiera más rápido. No era una mirada de superioridad o autoridad, sino algo más humano, casi curioso. A partir de ahí, pequeños momentos de interacción se volvieron inevitables. Un día, mientras Camila organizaba los libros en la biblioteca de la casa, Rodrigo entró buscando un documento. Le agradeció brevemente cuando ella encontró lo que necesitaba, pero, por un instante, sus miradas se cruzaron. Era como si ambos quisieran decir algo, pero no se atrevieron a romper el silencio. En otra ocasión, durante una tarde lluviosa, Rodrigo estaba en la terraza observando la tormenta cuando notó a Camila limpiando los cristales de las ventanas cercanas. Él permaneció allí, en silencio, pero atento a cada uno de sus movimientos. Ella se dio cuenta de que él la observaba, pero no lo demostró. Aún así, su presencia parecía llenarla de una inquietud que no sabía cómo manejar. Esos momentos se acumulaban, cada uno cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era como si estuvieran atrapados en un juego silencioso, donde las reglas eran dictadas por miradas, gestos sutiles y la cercanía que se volvía inevitable. Rodrigo intentaba convencerse a sí mismo de que eso era solo una distracción, algo pasajero. Después de todo, él era un hombre casado y Camila solo una empleada. Pero, al mismo tiempo, había algo en ella que lo atraía de una manera que no podía explicar. Camila, por su parte, luchaba contra sus propios sentimientos.
Sabía que nunca debería sentir nada por Rodrigo, que él era inalcanzable, un hombre casado y de un mundo completamente diferente al suyo. Pero, por más que lo intentara, no podía evitar lo que sentía. Lo que antes eran interacciones triviales y miradas furtivas comenzó a transformarse en algo más profundo, una conexión invisible que ambos intentaban negar, pero que parecía crecer con cada día. La tensión entre Camila y Rodrigo no pasó desapercibida. Mariana, aunque sumida en sus propios compromisos y constantemente ausente de la vida doméstica, era lo suficientemente astuta como para notar cualquier cambio sutil en los comportamientos a su alrededor. Ella, que se había acostumbrado a ser el centro de atención y a controlar todo a su alrededor, comenzó a sentir algo diferente en la forma en que Rodrigo interactuaba con Camila. Aunque siempre trataba a Camila con formalidad, Mariana notaba que Rodrigo parecía, de manera inusual, más presente, más atento a ella de lo habitual. En los pocos momentos en que estaban juntos en casa, él la elogiaba, le preguntaba sobre su día e incluso parecía más abierto, sin el aire de indiferencia que Mariana se había acostumbrado a ver en su marido. Una mañana, mientras Camila preparaba el desayuno, Mariana entró en la cocina y se sentó a la mesa, con una mirada afilada como una cuchilla. Hizo un comentario sobre el café, diciendo que estaba más fuerte de lo normal, algo que parecía una crítica disimulada. Camila, que ya estaba acostumbrada al tono áspero de la patrona, solo sonrió y se apartó, pero la incomodidad fue palpable. Mariana no era del tipo de persona que dejaba espacio para suposiciones, pero por alguna razón, sentía que algo estaba sucediendo. En los días siguientes, comenzó a observarlos más de cerca, tratando de encontrar algo que confirmara sus sospechas. Cada gesto de Rodrigo hacia Camila, cada mirada más prolongada o la forma en que le daba instrucciones, se convertían en señales que ella empezaba a interpretar con desconfianza. Mariana, acostumbrada a manipular los eventos a su alrededor para garantizar el control, sentía que algo no estaba bien, pero no lograba identificar qué era exactamente. La presencia de Rodrigo y su creciente distanciamiento hacia ella alimentaban una sensación de celos profundos. Mariana, que pasaba la mayor parte del tiempo en cenas o eventos sociales, no podía ocultar la incomodidad al ver a su marido cada vez más absorto en su propio mundo. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía mostrarlo abiertamente, ya que eso podría poner en riesgo su imagen de esposa perfecta y controladora. Con el tiempo, su desconfianza se transformó en un deseo de venganza silenciosa. Mariana comenzó a distanciarse emocionalmente de Rodrigo, tornando el ambiente cada vez más frío y distante. Prefería mantener el control de la situación en su mente en lugar de... Se enfrentaba a la verdad que comenzaba a formarse. Después de todo, si algo estaba sucediendo, haría todo lo posible para mantener intacta su fachada. Camila, por más que intentara separar su vida profesional de sus sentimientos, no podía escapar del dilema que se formaba en su corazón. Lo que comenzó como un simple reconocimiento hacia el hombre que admiraba se había transformado en una atracción que ya no sabía cómo controlar. Cada sonrisa de Rodrigo, cada palabra de amabilidad, parecía involucrarla emocionalmente, y eso la incomodaba profundamente. Sabía que, de alguna manera, su lugar en esa casa era temporal, y que jamás debía cruzar los límites impuestos por su posición. Rodrigo, además de estar casado, era su jefe, y siempre había sabido que su vida estaba lejos de tener el glamour y las convenciones que él poseía. El miedo a ser descubierta en sus sentimientos la consumía, pero, al mismo tiempo, se veía cada vez más atraída por la figura del empresario, que, a pesar de su posición de poder, parecía cargar una profunda soledad que no lograba ocultar. Camila sabía que cualquier paso en falso podría destruir su vida y sus oportunidades de ascender. Trabajar en la casa de los Montenegro era, de lejos, la mejor oportunidad que había tenido. Sin embargo, el peso de la situación se volvía insostenible. Intentaba convencerse de que debía seguir con su vida, concentrándose en su trabajo y dejando de lado cualquier tipo de involucramiento emocional con Rodrigo. Pero era difícil. Cada día que pasaba, se sentía más confundida, como si estuviera hundiéndose en un dilema moral del cual no sabía cómo escapar. Además, las reacciones de Rodrigo no ayudaban. Él, también consciente de lo que estaba sucediendo entre ellos, comenzó a actuar de manera aún más amable y atenta con Camila, pero sin sobrepasar los límites. Esos pequeños gestos solo aumentaban la incertidumbre de Camila. ¿Solo estaba siendo educado o había algo más allí? Se sentía culpable, no solo por alimentar esos sentimientos, sino por la idea de que podría estar siendo una distracción, peor aún, una peligrosa tentación en la vida de un hombre casado. Su principio siempre había sido no interferir en relaciones, pero ahora,
la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a volverse borrosa. Lo que antes era un simple respeto profesional comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo y emocional. Fue una tarde de viernes cuando surgió la oportunidad de un viaje inesperado. Rodrigo Montenegro estaba planeando una visita a uno de sus mayores proyectos fuera de la ciudad, y debido a la creciente demanda en su agenda, decidió que el viaje no podía ser pospuesto. Mariana, como de costumbre, estaba ocupada con compromisos sociales, así que, cuando Rodrigo se vio solo para organizar los preparativos, decidió que Camila lo acompañaría, ya que ella sabía exactamente cómo organizar todo en la casa y cuidar de los pequeños detalles mientras él se concentraba en los negocios. Camila se quedó atónita ante la invitación. No esperaba ser llamada a un viaje de este tipo, pero la razón parecía sencilla. Él necesitaba a alguien en quien confiara para asegurarse de que las cosas en la casa estuvieran en orden mientras él estaba fuera. Sin cuestionarlo, aceptó. El simple hecho de salir de la ciudad ya parecía una aventura para Camila, que rara vez tenía la oportunidad de ir más allá de los límites de su barrio. Sin embargo, a medida que el viaje se acercaba, no podía dejar de sentirse nerviosa. Estar sola con Rodrigo en un escenario tan íntimo haría que su presencia fuera aún más imposible de ignorar. El día de la partida, Rodrigo y Camila viajaron juntos en un jet privado. El ambiente era tranquilo, pero la tensión era palpable. Al lado de Rodrigo, Camila se sentía extraña, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado de proporción. Conversaron brevemente sobre el trabajo, pero la charla pronto se desvaneció, dejando un incómodo silencio entre ellos. Camila sentía la presión del momento e intentaba concentrarse en las instrucciones que le daba sobre qué hacer durante el viaje. Rodrigo, por su parte, parecía absorto en sus propios pensamientos, pero no podía evitar lanzar miradas discretas hacia Camila. Al llegar al destino, Rodrigo se sumió completamente en las reuniones con socios e inversores, mientras Camila se ocupaba de la organización del hotel y otros pequeños detalles logísticos. Sin embargo, al final del día, cuando él regresó agotado de una larga serie de discusiones, Camila se vio nuevamente a su lado, esta vez ofreciéndole una bebida caliente y un momento de silencio reconfortante. Esa noche, mientras el hotel se preparaba para el descanso, el ambiente entre los dos cambió. Había algo en el aire que no podía ser ignorado. Las frías paredes del hotel, lejos de la mansión y de las presiones de sus vidas cotidianas, ofrecieron un momento de introspección. Rodrigo, al mirar a Camila, se dio cuenta de lo fuerte que era el lazo que sentía por ella. Intentó apartar esos pensamientos, pero algo dentro de él le decía que ese viaje lo cambiaría todo. Para Camila, el viaje fue una experiencia ambigua. Se sentía más cercana a Rodrigo, pero, al mismo tiempo, distante de sí misma. Cada mirada y cada palabra de él parecía llevarla a un nuevo nivel de confusión y deseo reprimido. Sabía que nada podía suceder, pero no podía dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, esa distancia de la rutina podría abrir puertas para algo nuevo. En ese momento, ambos sabían que lo que ocurría entre ellos era más que simple atracción, pero ninguno de los dos tenía el valor de reconocerlo. El tiempo que pasaron juntos fue breve, pero suficiente para sembrar una comprensión silenciosa. Algo estaba a punto de cambiar, y el futuro ahora parecía incierto. Al regresar del viaje, Rodrigo parecía diferente. Aunque seguía siendo el mismo hombre de negocios serio y concentrado, había una creciente distancia entre él y Mariana, algo que no pasó desapercibido dentro de la casa. Ya no escondía tanto el cansancio emocional que sentía junto a ella, incluso las pocas conversaciones que tenían, parecían llenas de un silencio incómodo. Mariana, que durante mucho tiempo había sido capaz de manipular y controlar los ambientes a su alrededor, comenzó a notar el cambio de comportamiento en Rodrigo. Él se alejaba cada vez más de su presencia, prefiriendo pasar más tiempo en su oficina o en viajes de negocios. La mirada distante que él mantenía, la falta de interés en sus conversaciones, y la manera en que se sumía cada vez más en sus propios pensamientos, eran señales claras para ella de que algo estaba ocurriendo. Ella, con su manera manipuladora y controladora, intentó de varias formas reavivar la llama del matrimonio. Mariana trataba de seducirlo con regalos caros, cenas especiales e incluso tratando de revivir algunos momentos del pasado, pero Rodrigo parecía siempre distante, casi inalcanzable. Algo estaba irremediablemente roto entre ellos, y aunque ella tratara de ignorarlo, sabía que la relación se desgastaba cada día más. El aislamiento de Rodrigo se intensificó a medida que él se sumía cada vez más en la soledad. Intentaba, aunque sin éxito, llenar ese vacío con trabajo, viajes y reuniones. Pero lo que realmente lo consumía era el pensamiento sobre Camila.
Sabía que ella era diferente a todo lo que conocía, y a pesar de la disparidad de sus vidas, el magnetismo entre ellos solo se hacía más fuerte. Sentía que algo estaba mal, pero no sabía cómo escapar de eso. Mientras tanto, Mariana se volvía más obsesiva. Ya no podía ignorar que había algo entre su marido y Camila. Aunque no tenía pruebas claras, el simple distanciamiento de Rodrigo la hacía cuestionarlo todo. Ya no veía a Camila solo como una empleada, sino como una amenaza. Incluso sin hablar de ello, comenzaba a formarse una guerra silenciosa entre las dos mujeres. Mariana sentía que, si no tomaba cartas en el asunto, podría perder todo lo que tenía, incluido su estatus social, que siempre había sido su principal obsesión. El distanciamiento de Rodrigo de Mariana se profundizaba cada vez más, y él ya no tenía fuerzas para sostener la fachada de un matrimonio perfecto. Sabía que, en el fondo, había algo más, algo que ya no podía ignorar, su atracción por Camila. Pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado, temeroso de las consecuencias de involucrarse con ella y de las repercusiones que eso tendría en su vida y en su imagen pública. La tensión entre Camila y Rodrigo ya no podía negarse. El sentimiento entre ellos se había vuelto más fuerte, más claro y más imposible de ignorar. Todo culminó en una noche en que, después de un largo día de trabajo, ambos se encontraron nuevamente a solas en la mansión. Mariana estaba fuera, como siempre, en otro de sus eventos sociales, y Rodrigo se había retirado a su oficina para revisar unos documentos. Camila, como siempre, estaba cumpliendo con sus tareas con la precisión y dedicación de siempre, pero algo en el aire parecía diferente. Él la buscó. Fue una actitud inesperada. Rodrigo, que hasta ese momento siempre trataba de evitar cualquier tipo de acercamiento que pudiera ser malinterpretado, ahora estaba frente a ella, solo, sin disimular el deseo que estaba latente en sus ojos. Camila, por su parte, tampoco pudo esconder la turbulencia que sentía por dentro. Quería resistir, quería decirse a sí misma que todo aquello era un error, pero la verdad era que sus sentimientos estaban más fuertes que nunca. Rodrigo la miró con una intensidad que nunca había mostrado antes. Ya no había formalidad ni la distancia que había impuesto entre ellos en los meses anteriores. Ahora, parecía que no quedaban barreras. Camila sintió el calor de su mirada y, por primera vez, se permitió ser vulnerable. El tiempo parecía haberse detenido, y en ese momento, todo lo que ella quería era que la tocara. Y eso fue lo que ocurrió. Un toque suave, casi imperceptible, en la punta de sus dedos. Casi se congeló, pero al mismo tiempo, sintió una ola de electricidad recorrer su cuerpo. Era como si ese simple intercambio de energía fuera todo lo que necesitaba para confirmar que estaba en el lugar correcto, o quizás en el lugar más equivocado de todos. Lo que había entre ellos ahora era más que atracción. Era una necesidad mutua, un deseo que ya no podían controlar. Rodrigo sabía que ya no había vuelta atrás. Ya no podía esconderse de sus sentimientos y, aunque el miedo lo consumía, la atracción por Camila lo dominaba. Se acercó más, y el espacio entre ellos disminuyó hasta que no quedó más distancia. Era un momento de rendición, un momento en el que ambos dejaron de luchar contra lo que sentían. Camila, con el corazón acelerado, finalmente cedió. Lo que comenzó con una simple mirada se transformó en algo mucho más grande. Cuando sus cuerpos se tocaron, fue como si todo lo demás en el mundo desapareciera, y en ese instante, nada más importara. No pensaban en las consecuencias, en las vidas que estaban a punto de romperse, en las promesas que se habían hecho a sí mismos. Todo lo que importaba era ese momento. Al separarse, el silencio fue pesado, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio los envolvió. Rodrigo sabía que las cosas ya no serían las mismas. El peso de la decisión recaía sobre sus hombros, pero, en ese instante, sintió una paz que no había experimentado en años. Camila, aunque asustada por la rapidez con la que todo había sucedido, sabía que ya no había vuelta atrás. En los días que siguieron, Rodrigo ya no podía ignorar lo que había ocurrido entre él y Camila. El toque, la mirada, el momento compartido, todo parecía haber dejado una marca imborrable en su mente y en su corazón. Ya no podía separar su vida con Mariana de lo que sentía por Camila. Las conversaciones con su esposa se volvieron más frías y formales, sin el calor y la conexión que alguna vez existieron entre ellos. Mariana, por su parte, ya estaba tan distante emocionalmente como él, pero no quería admitir que lo que temía ya estaba sucediendo. Su marido se estaba alejando de ella. Rodrigo sentía la creciente presión de su propia decisión. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Cada día,
La presencia de Camila en su vida parecía crecer más, y ya no podía imaginar un futuro sin ella a su lado. Al mismo tiempo, el peso de su responsabilidad con Mariana lo consumía. Se sentía culpable, temeroso de las consecuencias para su familia, para su imagen pública, pero al mismo tiempo, sabía que ya no podía negar lo que sentía. Una tarde, después de una larga conversación con algunos colegas de trabajo, Rodrigo decidió que necesitaba tomar una decisión. Sabía que, al hacerlo, su vida cambiaría para siempre. Al regresar a la mansión, buscó a Mariana, que estaba en casa, sentada en la sala de estar, leyendo un libro. Se acercó a ella con una calma aparente, pero su corazón latía con rapidez. Mariana lo miró con una expresión indiferente, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Rodrigo, con un gesto de profunda reflexión, le pidió que se sentara, y luego comenzó a hablar. Habló de la insatisfacción que sentía desde hacía tiempo, de la soledad que lo consumía y de cómo se sentía perdido, incapaz de encontrar una salida a lo que sentía. Él la observaba, pero la expresión de Mariana no cambió, parecía que ya había presenciado el cambio. Con pesar y una sensación de inevitabilidad, Rodrigo explicó que no podía seguir en un matrimonio que, para él, ya no existía. Reveló que se había enamorado de otra persona y que, por más que intentara resistir, ya no podía negar lo que su corazón deseaba. La última palabra de Mariana, fría y sin sorpresa, fue un simple "yo lo sabía". El peso de la decisión lo golpeó como una ola, y ya no tenía nada más que ocultar. A partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Rodrigo sabía que estaba dejando no solo un matrimonio, sino una vida entera que había construido. Sentía que, de alguna manera, había roto algo dentro de sí al admitir la verdad. Pero también sabía que, al alejarse de Mariana, se acercaba a algo que podría ser más verdadero, más genuino. Con el fin del matrimonio decidido, la relación con Camila adquiría nuevas dimensiones. Rodrigo sabía que él y ella ahora tendrían que lidiar con las consecuencias de su elección. No sería fácil, pero al menos ya no habría más mentiras ni disfraces. La decisión de Rodrigo de dejar a Mariana fue, sin duda, un hito en su vida, pero también trajo consigo una avalancha de consecuencias que no podía prever. Aunque la sensación de alivio por finalmente ser honesto consigo mismo fue inmensa, las ramificaciones de esa elección pronto se hicieron dolorosamente claras. La ruptura con Mariana fue abrupta, sin el toque suave de una despedida común, porque, en el fondo, ambos sabían que lo que existía entre ellos ya estaba roto hacía mucho tiempo. Cuando las noticias se extendieron, la sociedad los observaba con una mirada atenta y crítica. Mariana, naturalmente, fue vista como la víctima, la esposa despreciada que perdió todo por una relación extramarital. Ella, que siempre había sido conocida por su postura controladora y fría, ahora se encontraba en una posición vulnerable y pública, algo que la afectó profundamente. Su imagen estaba manchada, y los chismes comenzaron a propagarse rápidamente. Trataba de mantener la fachada de mujer fuerte e independiente, pero el golpe a su honor fue devastador. Rodrigo, por su parte, comenzó a enfrentar críticas feroces. Amigos, familiares e incluso colegas de trabajo lo miraban con desaprobación, como alguien incapaz de mantener una vida familiar estable. El peso de la decisión que había tomado lo pesaba en el corazón, pero al mismo tiempo, se veía completamente atrapado por los sentimientos que sentía por Camila. Su vida, que hasta entonces había estado cuidadosamente organizada y controlada, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La relación con Camila, que antes parecía un refugio seguro, ahora estaba siendo observada y juzgada. Camila, que hasta entonces había mantenido una postura cautelosa, ahora se sentía expuesta. La crítica y las miradas eran inevitables. Sabía que la gente no vería su relación con Rodrigo de manera favorable, y los rumores sobre cómo ella había destruido el matrimonio de Rodrigo comenzaron a tomar proporciones aún mayores. Sin embargo, para ambos, la relación parecía ser el único punto de estabilidad en un mar de incertidumbres. Se apoyaban mutuamente, encontrando consuelo en las dificultades que compartían. Pero, aunque todo el apoyo que podían ofrecerse no era poco, sabían que el peso de la elección de Rodrigo no podía ser ignorado. Cada paso hacia la nueva vida que querían construir juntos venía acompañado de un rastro de destrucción del pasado. Rodrigo se dio cuenta de que su libertad tenía un costo altísimo. Había perdido a su esposa, la sociedad que lo respetaba, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su decisión. El arrepentimiento comenzó a surgir, pero no en el sentido de querer regresar atrás, sino en el sentido de entender cuán profundo y complejo era el precio que tendría que pagar. Camila, por su parte,
comenzó a cuestionar su propia elección. Aunque amaba a Rodrigo con una intensidad abrumadora, no podía evitar sentirse culpable por ser la causa de tanto sufrimiento. Temía que, con el tiempo, lo que parecía una historia de amor se convirtiera en un recuerdo amargo. Ambos sabían que, para estar juntos, muchas vidas habían sido impactadas, y tal vez para siempre. Ahora, debían enfrentar no solo las consecuencias externas, sino también las internas, aquellas que surgían en sus propios corazones. La nueva vida que Rodrigo imaginaba al lado de Camila estaba lejos de ser la felicidad que pensaba que sería, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía regresar atrás. La vida de Rodrigo y Camila, después de la irrevocable decisión de dejar a Mariana, se transformó en una montaña rusa emocional. Aunque su relación finalmente se concretó, la realidad de la situación se volvió mucho más compleja de lo que ambos habían imaginado. Camila, que antes se veía como una simple empleada, ahora era la mujer de Rodrigo, pero el peso de la nueva posición no la hacía sentirse como pensaba que lo haría. No sabía si debía sentirse orgullosa de ser amada por un hombre tan poderoso o si debía esconderse del mundo, temiendo ser juzgada y condenada. La culpa que sentía Camila era una sombra constante. Sabía que su ascenso no fue solo por amor, sino también por decisiones difíciles y consecuencias dolorosas para otros. Rodrigo, ahora divorciado, era visto por muchos como un hombre que no respetó su matrimonio, y ella, como la mujer con quien él se involucró, se convertía en el centro de los chismes. Cada mirada que recibía en la calle, cada comentario que oía por casualidad, la hacía cuestionar si el precio que estaban pagando por esta relación realmente valía la pena. Ella también sentía una lucha interna constante. A pesar del amor que sentía por Rodrigo, sabía que él no era la única razón para su existencia. Camila siempre había tenido sus propios sueños y deseos, pero ahora, con su vida de alguna manera expuesta y cambiando, esos sueños parecían lejanos. Sabía que había tomado una decisión que, al mismo tiempo, la acercaba a sus propios objetivos, pero también la alejaba de lo que podría haber sido una vida más simple, menos marcada por los dolores de la culpa y el rechazo social. Rodrigo, aunque profundamente enamorado de Camila, también enfrentaba sus propias batallas internas. La amaba, pero sabía que, al hacerlo, había sacrificado su familia, su imagen e incluso su paz interior. Intentaba demostrarle que, ahora que estaban juntos, ya no había vuelta atrás, pero a cada nuevo obstáculo, el peso de la pérdida que había causado parecía sobrecargarlo cada vez más. Intentaba ser el apoyo que Camila necesitaba, pero había momentos en que él sentía que sus propias inseguridades comenzaban a afectar la relación. Ambos eran conscientes de que su futuro juntos era incierto. El camino por delante no era fácil, y al contrario de la idea romántica que quizás tenían al principio, el amor entre ellos ahora estaba rodeado de desafíos diarios. Necesitaban aprender a vivir con las miradas de reproche, con las presiones de la sociedad y con la realidad de que la historia de amor que compartían no sería comprendida por todos. A medida que pasaba el tiempo, su relación se volvía cada vez más sólida, pero no sin momentos de crisis y reflexión. Camila se preguntaba si, de alguna manera, se habría arriesgado demasiado. Rodrigo, por su parte, intentaba no dejar que las dudas lo consumieran, pero sabía que el peso de lo que había hecho por amor seguiría siendo una parte importante de su vida. La búsqueda de la felicidad y estabilidad era una lucha constante, pero, en el fondo, ambos sabían que, a pesar de las dificultades, no podrían separarse el uno del otro. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: su amor sería puesto a prueba como nunca antes. Cada paso que daban juntos los acercaba a una nueva vida, pero también los alejaba cada vez más de lo que habían dejado atrás. Ahora solo tenían el uno al otro, y aunque el peso de sus decisiones era grande, el vínculo que compartían parecía ser lo único que podía sostenerlos frente a tantas adversidades. Y si llegaste hasta el final de esta historia, comenta "Yo llegué" para que sepa que te ha gustado y continuaré trayendo más historias, y también suscríbete al canal. Muchas gracias por ver.